capítulo 3, versículo 7 al 12. El estudio de hoy le hemos puesto de nombre Ejemplos para nosotros, el ciclo sin fin. Vamos a empezar leyendo un pasaje que no es Mateo 3, 7 al 12, que es 1 Corintios capítulo 10, 1 al 12. Versión Reina Valera 1960, figura un título que dice Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este pasaje es un pasaje que habla del pueblo que Dios sacó de estar cautivo 400 años en Egipto. Lo sacó con el milagro de las 10 plagas para ablandar al faraón para que los dejara salir. Luego los hizo cruzar el Mar Rojo, hizo perecer en el Mar Rojo al ejército egipcio que los seguía, arrepentido de haberlos dejado salir, para hacerlos volver nuevamente. Y luego de haberlos hecho cruzar el Mar Rojo, los llevó al monte Sinaí para convertirlos en un estado, que dejaran de ser un pueblo esclavo recién escapado de quien los estaba esclavizando, y convertirlos en el pueblo de Dios, pero teocráticamente organizados. Cuando ellos llegan al monte Sinaí, Moisés sube al monte para recibir de parte de Dios todas esas leyes que los iban a establecer a ellos como un estado teocrático, un estado gobernado directamente por Dios. El pueblo se queda abajo, y en una ida y venida de Moisés, que demoraba en bajar, el pueblo arma abajo una fiesta idólatra, pagana y pervertida. Vieron que hay un versículo que dice, en el 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y en el versículo anterior dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber. Esa es la fiesta específicamente. Y se levantó a jugar. Se levantó a jugar es un eufemismo para decir que después de que comieron y bebieron, tuvieron una fiesta muy pervertida. El inicio del versículo 1 que dice, porque no quiero, hermanos, le dice Pablo a los corintios, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en la ley de Moisés, en el liderazgo de Moisés, en el liderazgo de Dios a través de Moisés, fueron bautizados. Todos comieron el maná. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Porque los judíos tenían una leyenda de que esa roca que golpeó Moisés, de donde salió agua, cuando se quejaron porque no tenían agua en el desierto, después ellos, conforme iban caminando, la roca de agua potable los iba siguiendo para que ellos tuvieran agua cada vez que la necesitaban. Es una leyenda que había en tiempos de que Pablo escribe esto. Y el versículo 5 dice, a pesar de que tuvieron todas estas experiencias con Dios y lo vieron a Dios obrar en favor de ellos de primera mano, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nosotros sabemos que de los que salieron de Egipto, que eran varios millones, solo 2 entraron en la tierra prometida 40 años después. Mientras que todos los que habían salido habían visto todas esas señales y portentos por parte de Dios, y a pesar de ello, solo 2 entraron en la tierra prometida. Y el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos
La codicia, un pecado que no es de acción, es interno. Vos cuando codiciás, uno cuando codicia, ¿qué acción externa está realizando? Ninguna. Es algo en la mente. Y más que en la mente, es en todo el ser de uno, porque hasta con las emociones, con el espíritu, con todo uno codicia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, ni seamos idólatras. Entonces fíjense que Pablo acá apunta a que el ejemplo de nuestros padres, dice él, ¿no?, de que tuvieron toda esa experiencia con Dios, y sin embargo, de los más de ellos no se agradó Jehová, es un ejemplo que nos tiene que servir a nosotros con respecto a pecados internos, no tanto de acción, sino pecados del corazón, que obviamente después se van a traducir en la acción. Pero como dice Santiago, ¿en dónde empieza el pecado? Adentro nuestro, en los pensamientos. Como dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta las coyunturas y los tuétanos. El que ha sido carnicero sabe qué son las coyunturas y los tuétanos. Cuando uno desposta a un animal, es la parte más profunda de llegar, hasta ahí penetra la palabra de Dios. Los carniceros usan distintos tipos de cuchillos. Está el cuchillo curvo y después tienen un cuchillito que es chiquito, con una hoja finita y bien puntudito, por supuesto muy filoso, y ese es el que los carniceros usamos cuando estamos despostando un animal para meter ahí cuando queremos separar dos huesitos, y los huesitos tienen esos ligamentos que son durísimos de cortar. Y ahí metemos ese cuchillo finito y lo vamos metiendo entre medio de la rodilla del animal, entre medio de la coyuntura del animal, y vamos tratando de meter, porque es muy difícil, el cuchillo grande no entra ahí. Y con la puntita vamos tratando de hacer el agujerito y vamos tratando de cortar el ligamento. Eso es Hebreos, capítulo 4, si no me equivoco, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La codicia, la idolatría adentro nuestro. Y dice Pablo que de todos esos antepasados que fueron la generación fundacional, mejor dicho, del pueblo de Dios, que vieron a Dios mandando las 10 plagas, abriendo el mar rojo, que vieron el fuego de Dios en la montaña, que no se atrevieron a subir porque la montaña temblaba, y cuando ellos estando abajo tocaban las piedras de la montaña hervía, y tuvieron temor de un Dios visible, del cual recibieron tablas de piedra escritas con el mismo dedo de Dios. Esa generación fundacional que tuvo una experiencia tan cercana con Dios, que vio a Dios en el rostro resplandeciente de Moisés, que tenía que bajar y cubrirse el rostro con un velo, porque la gloria de Dios resplandecía en el rostro de Moisés. O sea, hermano, esa generación vio a Dios. De los más de ellos no se agradó Jehová, y quedaron postrados en el desierto. Y esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas porque ellos codiciaron. Vieron a Dios, pero siguieron siendo codiciosos, siguieron siendo idólatras. Estaba Moisés en la cima del Sinaí, recibiendo la ley de Dios, y ellos estaban abajo, adorando un becerro de oro y fornicando. Esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Después dice, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Está haciendo referencia a distintos momentos en los que el pueblo de Dios mostró la hilacha en el desierto. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Al final, ¿para qué vinimos acá? ¿Para qué Dios nos sacó si en Egipto teníamos comida, teníamos cebolla, teníamos ajo, acá no tenemos que comer? Y en el 11 vuelve a repetir, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, esas cosas de ese tiempo, está diciendo Pablo, son ejemplo para nosotros, los que vivimos en los fines de los siglos. Se refiere a aquellos a quienes Pablo les escribe, que hoy seríamos nosotros. Y remata con el versículo 12, que resume todo el pasaje, todo el mensaje que Pablo está tratando de dar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque ellos sí que pensaban estar firmes. Tenían prácticamente a Dios, no sé qué altura tiene el monte Sinaí, pero no es un monte demasiado alto. Prácticamente lo estaban viendo. ¿Saben de qué habla este pasaje? Del exceso de confianza, de la confianza mal fundada. Y como nos toca estudiar Mateo 3 del 7 al 12, Mateo 3 del 7 al 12 habla de un grupo de personas que tenían su confianza mal fundada, que son estos fariseos y saduceos que vinieron a Juan el Bautista para ser
bautizados. Así que vamos a Mateo 3, 7 al 12.